Hola, bienvenidos a Rodon Studios. Bien, hoy día aprenderemos a crear un nudo celta básico aquí en Illustrator. Bien, el trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo en pantalla y para eso vamos a empezar desde cero. Bien, para esto vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a crear una hoja A4 en formato vertical, lo vamos a poner en RGB y le damos crear. Bien, para este caso voy a trabajar en el entorno pintura y voy a mostrar en primer lugar por acá, vamos a mostrar las reglas. Quiero que aparezcan las reglas porque necesito guías. Voy a colocar una guía de manera vertical y otra guía de manera horizontal. Voy a seleccionar estas guías, hago clic derecho y le doy bloquear. Vamos a bloquear las guías. Si es que no está bloqueada, hacemos clic derecho. Ya están bloqueadas. Bueno, hay que asegurarse que estén bloqueadas. Bien, una vez que tengo esto, las guías que estén bloqueadas, vamos a colocar un círculo. Voy a colocar un círculo por acá. Vamos a colocar un círculo. Está un círculo cualquiera. Voy a ponerlo por acá, este círculo. Le vamos a dar este círculo, depende de ustedes si lo quieren dar con dimensiones, pues yo lo voy a dejar, a ver, lo vamos a colocar en 80 más o menos. Vamos a poner en 80 y ya está. Muy bien, lo que sí, vamos a alinear esto con la guía y vamos a crear otra copia de esta de acá. Vamos a crear otra copia que coincida justo con el centro. Ahí está, ¿no? Vamos a seleccionar estas guías y lo que vamos a hacer es quitarle el relleno. Vamos a quitarle el relleno, solamente me voy a quedar simplemente con el trazo para poder ver los puntos. Ahora, una vez que ya lo tengo, este círculo que coincide con el centro de pues vamos a hacer que la intersección, voy a sacar un poco más, la intersección de estos círculos coincida con la línea guía vertical. Entonces lo vamos a colocar más o menos por ahí. Me voy a acercar aquí, veo que sí está pasando, pues un poquitito, depende de ustedes, ya pueden precisar, pero ahí está bien. Y bueno, vamos a hacer una copia más de esto, vamos a tratar de hacer una copia más. Voy a hacer esto y voy a hacer que este coincida también justo ahí. Entonces, como pueden ver, tengo aquí la intersección y tengo acá también la intersección en el centro con las líneas guías. Bien, una vez que tengo esto, simplemente ahora sí puedo ocultar las guías. Vamos a ocultar las guías y ya tendría prácticamente mi símbolo celta que está acá en el centro, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aumentar el trazo. Voy a aumentarle el trazo acá. Vamos a aumentar el trazo. Voy a aumentarle pues más o menos a un, pues a ver, 20. Creo que 20 está suficiente, o le vamos a poner unos 20, a ver, unos 20, 25, a ver, para que sea un poquito más grueso. Una vez que lo tengo en 25, pues ya necesito ahora convertirlo a esto. Vamos a expandir el objeto, vamos a objeto y le damos expandir. Le damos OK y ahora sí tenemos esta apariencia. Lo que vamos a hacer ahora es quitar los excedentes. Vamos a seleccionar todo. Vamos a buscar atrás, a creador de formas, perdón. Vamos a creador de formas y vamos a eliminar este presionando la tecla Alt. Este de acá también con la tecla Alt, presionado la tecla Alt y este de acá. Muy bien, como pueden ver, ya tengo aquí, como pueden ver, mi símbolo celta. Voy a hacerlo un poco más grande esto. Vamos a cambiar esto el color para verlo un color más suave. Ahí está, como pueden darse cuenta. Y lo que vamos a hacer ahora es crear el nudo. Vamos a crear el nudo. Otra vez voy a seleccionar todo. Voy con creador de formas y le digo, a ver, quiero que sea todo esto. Quiero que sea 1. ¿Lo ven? Así, todo esto quiero que sea 1. A ver, ahora todo esto de acá quiero que sea 1. Así. Ya, vamos creando de acá. Y todo esto de acá quiero que sea 1. Entonces, como pueden darse cuenta, ya tengo mi nudo celta. Vamos a colocar los trazos para que se vea. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya tengo el nudo celta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle un relleno degradado para que darle sombras, ¿no? Para darle sombras a nuestro símbolo celta. Entonces lo que vamos a hacer, voy a seleccionar este de acá y le vamos a dar clic acá en degradados. Y acá en degradado le vamos a dar, a ver, vamos a seleccionar este que dice acá degradado de forma libre. Hacemos un clic ahí y me va a aparecer estos puntitos y yo le voy a dar, a ver, vamos a seleccionar voy a seleccionar este acá, vamos a poner que sea, le vamos a arrastrar que empiece aquí, pues clic aquí y luego le vamos a dar un clic acá arriba
y luego le vamos a dar un clic aquí en el centro y finalmente le vamos a dar un clic aquí, más o menos terminando por acá, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a dar color, vamos a darle un color más oscuro en las partes donde se hace la intersección. Vamos a colocar acá un color más claro y acá le vamos a poner un amarillo y en la parte de aquí otro tono más claro. Y como les digo, y en las sombras, le vamos a poner aquí, justo donde está por debajo, le vamos a poner un tono más oscuro, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, de esa manera quedaría esa parte de iluminación, como pueden ver, para mi símbolo. Hacemos lo mismo para este lado de acá. Igual, vamos a darle acá este degradado de forma libre. Y me aparecen los puntitos. Voy a seleccionar este punto que está acá. Ahora lo seleccionamos nuevamente. Hago clic en este que está acá. Luego nos pasamos, puede ser a este de frente. Y luego nos pasamos a este. Y luego nos pasamos a este. Aquí justo casi en el borde. Y le damos color. Este va a ser el tono rojo. Recuerden que está pasando por acá por debajo. Le damos un tono más oscuro. Le damos ahora este un poco más claro. Aquí justo en la punta le damos un tono más amarillo. Aquí le damos un naranja más claro. Y en la parte de acá pues le damos un tono de naranja más oscuro. El que está haciendo porque la sombra, ¿no? Bueno, de la siguiente manera hacemos clic en la flecha negrita y ya está. Vamos con la otra. Vamos con el último. Seleccionamos esta última forma. Nuevamente le damos degradado de forma libre y me aparecen nuevamente estos tipos de puntitos. Voy a seleccionar estos puntitos. A ver, vamos a colocar uno por acá y le decimos luego un clic aquí, luego otro clic acá, luego otro clic aquí y otro clic por acá. Bien, igual damos en un color más oscuro acá, aquí un tono de naranja más claro. En la punta le colocamos un amarillo y acá le dejamos un tono más claro de naranja y este de acá pues le damos un tono más oscuro, ¿no? Ya está. Entonces hacemos, aquí hay un punto que estaba de más, vamos a seleccionar el punto que estaba de más. Espérense, hay un punto que estaba por aquí de más. Bueno, si se equivocan, nuevamente otra vez lo intentamos, le ponen un color, por ejemplo, sólido. Si se equivocan, ponen un color sólido y volvemos a intentarlo, ¿no? Ahora sí, este de acá creo que vamos a seleccionar uno. A ver, espérense, seleccionamos este. Otra vez por aquí. Damos clic acá, otra vez clic aquí. Y finalmente le colocamos uno acá. Este debe ser de color por la sombra. Este un tono más claro. Este un amarillo. Este otro color de naranja. Y este de acá un tono más oscuro. Ahora, vamos por este de acá. Este puntito que está de más, simplemente lo selecciono y le doy suprimir porque está de más. Ahora sí. Entonces, como pueden ver, de esta manera ya tengo ya mi símbolo celta, el nudo del símbolo celta con la sombra. Vamos a seleccionar todo esto y le vamos a quitar el trazado si es que desean. Yo lo voy a quitar el trazado y quedaría de la siguiente manera mi nudo celta. Muy bien, de esta manera, como pueden ver, hemos concluido. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y ahí es el resultado final. Por el momento lo vamos a dejar ahí. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.